Hola, amigos. Soy Martín hablando. Realmente necesito su apoyo. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos 3 temas muy importantes. Cada tema es importante e interesante, así que asegúrense de ver nuestro episodio hasta el final. Tema número 1. El sorprendente papel de la ASEAN en el cambiante drama del Indo-Pacífico, ¿pueden encontrar su lugar? Tema número 2. La Unión Africana se une al G20, Estados Unidos, la Unión Europea y la India desafían la iniciativa Belt and Road de China. Tema número 3. Revelación explosiva, Halley acusa a Biden de dar motivo de celebración a Rusia y China. Tema número 1. La reciente cumbre de la ASEAN y las reuniones relacionadas reunieron a líderes del sudeste asiático y representantes de varios países. Esta reunión tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones entre China y las Filipinas, los enfrentamientos navales en el Mar del Sur de China y el aumento de la participación de naciones que, anteriormente estaban menos involucradas. Estas circunstancias han planteado preguntas fundamentales para la ASEAN. Ante un panorama geopolítico y del Indo-Pacífico en rápida evolución, ¿dónde encaja la ASEAN como entidad regional y como conjunto de Estados miembros individuales? En abril, Filipinas amplió el acceso de Estados Unidos a 4 bases militares en su territorio. Esta decisión desencadenó una serie de actividades políticas, diplomáticas y militares en la región, incluida la expansión de Estados Unidos en el Pacífico Sur. Esto fue seguido por acuerdos entre Estados Unidos y Palau, así como ejercicios militares en el Mar del Sur de China que involucraron a Estados Unidos, Japón y Australia. Estos desarrollos, junto con los esfuerzos de seguridad multilaterales en curso, han dejado a los Estados miembros de la ASEAN preocupados por sus roles en una región cada vez más centrada en la competencia entre grandes potencias. A medida que las tensiones aumentan dentro y alrededor de la ASEAN, es esencial abordar dónde la ASEAN se ve a sí misma en medio de estas dinámicas y qué medidas debería tomar la organización para garantizar su papel en la configuración de los acontecimientos o al menos su supervivencia y efectividad continuas como organización regional. La ASEAN ha defendido durante mucho tiempo el principio de la no injerencia, tanto por parte de terceros como en los asuntos internos de sus Estados miembros, desde su Tratado de Amistad y Cooperación de 1976. Sin embargo, las acciones recientes de Estados Unidos, China y los desarrollos internos desafían la supervivencia de estos principios. Las perspectivas sobre la libertad de navegación en virtud del derecho internacional varían entre los países, y algunos la perciben como una interferencia o amenaza para la paz y la seguridad. A pesar de los crecientes riesgos para los intereses nacionales vitales de la mayoría de los Estados miembros de la ASEAN, la necesidad de consenso entre los 10 Estados impide una respuesta coordinada significativa. A medida que las potencias externas se acusan mutuamente, la ASEAN se encuentra dividida en cómo caracterizar y responder a estos acontecimientos decisivos. El fracaso en lograr un código de conducta en el Mar del Sur de China que proteja adecuadamente los intereses legales, económicos y territoriales de los miembros de la ASEAN destaca el problema subyacente. Los Estados miembros no están unidos en la defensa de la integridad de las zonas económicas exclusivas, ZEE, de cada uno cuando se enfrentan a las reclamaciones de China. Además, iniciativas como AUKUS subrayan los riesgos de la falta de unidad de la ASEAN. Esto desafía el papel central de la ASEAN en el conflicto del Mar del Sur de China y su relevancia en el panorama geopolítico en evolución. La participación de potencias adicionales, incluidos varios miembros de la OTAN e India, complica aún más el panorama geopolítico. India ha cambiado su postura sobre el Mar del Sur de China y ha apoyado abiertamente el fallo del Tribunal de Arbitraje que rechaza las reclamaciones de China sobre la ZEE de Filipinas. Además, India está aumentando su compromiso de seguridad al ayudar a las fuerzas navales de Vietnam. Estos desarrollos demuestran cómo la ASEAN se encuentra posicionada en el centro de una región del Indo-Pacífico, al borde de un conflicto global importante. Para navegar estas dificultades, la ASEAN debe abandonar su dependencia tradicional del consenso, la no injerencia y la centralidad de la ASEAN. Los eventos recientes han demostrado que estos enfoques son insuficientes. La ASEAN necesita un frente unificado para contrarrestar las presiones externas que de otro modo obligarían a los Estados miembros a elegir bandos. Una ASEAN fragmentada permite a las potencias externas ejercer presiones bilaterales en lugar de servir a los intereses colectivos del bloque.
Una respuesta efectiva de la ASEAN requiere unidad y posiciones firmes sobre cuestiones cruciales como el mar del sur de China. Esto debe ser un cambio con respecto al fracaso de la ASEAN en apoyar a las Filipinas en 2016, cuando el Tribunal de Arbitraje rechazó la reclamación de China sobre la ZEE de Filipinas. Además, para aprovechar su posición geográfica estratégica y convertirla en una posición política estratégica, la ASEAN debe desarrollar mecanismos de toma de decisiones que aborden los desafíos actuales. El actual desorden en la crisis de Myanmar ejemplifica las consecuencias de no hacerlo. La ASEAN tiene un papel crucial en redefinir su posición con los socios de diálogo como India, Japón, Corea del Sur y Australia, a medida que el contexto del Indo-Pacífico evoluciona. La creciente participación de estos actores presenta una oportunidad para que la ASEAN redefina proactivamente su papel político, reflejando su posición estratégica como puente entre los océanos Índico y Pacífico. Abordar la crisis dentro de la ASEAN requiere una cuidadosa consideración. Las reasignaciones y reconfiguraciones en curso en el Indo-Pacífico ofrecen a la ASEAN la oportunidad de reexaminar sus principios de paz y seguridad. A medida que los Estados miembros de la ASEAN participen en discusiones, deben enfatizar la unidad como la herramienta más efectiva para lograr los intereses a largo plazo del bloque. Una ASEAN fuerte, independiente y unificada, que resista la presión externa y se afirme en el concurrido panorama geopolítico, puede mediar en los conflictos en el Indo-Pacífico, garantizando la paz y la seguridad dentro de su región. Sin embargo, este papel no surgirá por sí solo, y la ASEAN debe ir más allá de su actual centralidad, y dar forma activamente a su papel. Tema número 2. La Unión Africana se une al G20, Estados Unidos, la Unión Europea e India desafían la iniciativa del Cinturón y Ruta de China. Recientemente, la Unión Africana se ha convertido en miembro del G20, un influyente grupo compuesto por las naciones más ricas y poderosas del mundo. Este acontecimiento tuvo lugar durante la cumbre del G20 en Nueva Delhi, donde los líderes mundiales emitieron una declaración conjunta. Es importante destacar que la declaración no condena explícitamente la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, sino que enfatiza la importancia de abstenerse de utilizar la fuerza para adquirir territorios. Vale la pena mencionar que Ucrania, que no es miembro del G20, expresó su insatisfacción con la declaración, calificándola como algo de lo que no estar orgullosos. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, elogió la cumbre como un rotundo éxito. Durante la cumbre, el presidente Joe Biden aprovechó la oportunidad para presentar una alternativa a la iniciativa del Cinturón y Ruta de China, un gran programa de desarrollo internacional. El plan de Biden implica el establecimiento de un corredor ferroviario y marítimo para conectar a India con el Medio Oriente y la Unión Europea. Este paso dado por la Unión Africana al unirse al G20 es significativo, ya que subraya la creciente importancia e influencia de las naciones africanas en el escenario mundial. Proporciona una oportunidad para que los estados africanos participen activamente en las discusiones y procesos de toma de decisiones relacionados con los asuntos económicos y políticos mundiales. La declaración conjunta emitida por los líderes del G20 destaca el principio de no agresión en disputas territoriales. Si bien no aborda directamente las acciones de Rusia en Ucrania, refleja el consenso más amplio entre las naciones miembros para promover resoluciones pacíficas y desalentar el uso de la fuerza en la búsqueda de ganancias territoriales. Este enfoque tiene como objetivo fomentar la estabilidad y evitar conflictos que puedan desestabilizar regiones y perjudicar la seguridad global. La insatisfacción de Ucrania con la declaración es comprensible, dada su lucha continua por recuperar el control de su territorio. El conflicto en Ucrania ha tenido consecuencias de gran alcance y la falta de una postura más sólida por parte del G20 puede hacer que Ucrania se sienta sin apoyo en sus esfuerzos por mantener su integridad territorial. Por otro lado, la respuesta positiva de Rusia al resultado de la cumbre sugiere una sensación de validación y aprobación de sus acciones en Ucrania. Esta respuesta puede generar preocupaciones entre otras naciones sobre el compromiso del G20 de defender las normas y principios internacionales, especialmente en casos en los que naciones poderosas están involucradas en disputas territoriales. La presentación del presidente Biden de una visión alternativa a la iniciativa del Cinturón y Ruta de China demuestra la competencia y rivalidades que existen entre las principales potencias globales. El corredor ferroviario y marítimo propuesto que conectaría a India, el Medio Oriente y la Unión Europea denota un deseo de competir con los proyectos de infraestructura
expansivos de China y ganar influencia en estas regiones. Queda por ver cómo responderán los países a esta alternativa y si obtendrá un apoyo e inversión significativos. A la luz de estos acontecimientos, es valioso considerar las perspectivas de personas de diversos orígenes y regiones. ¿Qué piensas de la Unión Africana uniéndose al G20? ¿Cómo ves la postura de la Declaración Conjunta sobre las disputas territoriales? ¿Consideras que la alternativa del presidente Biden a la iniciativa del Cinturón y Ruta de China es una estrategia viable y efectiva? Te animo a que compartas tus opiniones sobre estos asuntos en los comentarios a continuación. Tema número 3. Revelación explosiva. Haley acusa a Biden de dar motivos de celebración a Rusia y China. Durante una entrevista en The State of the Union de CNN, Nikki Haley, una candidata presidencial republicana, expresó sus preocupaciones acerca del comunicado final de la cumbre del G20. Argumentó que el comunicado, que se abstuvo de condenar la invasión de Rusia en Ucrania, finalmente benefició a Rusia y China. Según Haley, el presidente Biden perdió la oportunidad de reiterar su reconocimiento del año pasado de que Rusia invadió un país que tiene ideales proamericanos y amantes de la libertad. Al no reconocer este hecho, Haley cree que el comunicado dio inadvertidamente una victoria a Rusia. También expresó su preocupación por la reacción de China y cómo se relaciona con Taiwán. Surgió críticas debido a la falta de condena a Rusia por su guerra en Ucrania en el comunicado de la cumbre del G20 de este año. En su lugar, el comunicado incluyó una solicitud general para que las naciones respeten las fronteras de cada uno. Este enfoque contrasta fuertemente con el comunicado de la cumbre del G20 del año pasado, que condenó enérgicamente las acciones de Rusia en la guerra. Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, comentó que el comunicado de este año no es algo de lo que sentirse orgullosos. Si bien agradeció a los socios que intentaron incluir un lenguaje más contundente en el texto, Nikolenko argumentó que la respuesta del G20 no aborda ni condena adecuadamente la agresión de Rusia contra Ucrania. Los comentarios de Nikolenko fueron reforzados por una captura de pantalla del comunicado, donde ciertas palabras se habían modificado para indicar que la guerra era contra Ucrania en lugar de en el país, y el llamado a que todos los estados actúen de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas fue cambiado para señalar específicamente a Rusia. Razom Wistan, un grupo de defensa ucraniano centrado en la política energética contra Rusia, criticó el comunicado como cobarde, y afirmó que no abordaba la responsabilidad que el G20 debería tener en detener las armas geopolíticas de Rusia. Haley, ex embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ha expresado consistentemente su apoyo a Ucrania durante su campaña presidencial. En un reciente debate entre los republicanos, acusó a su compañero candidato republicano Vivek Ramaswamy de favorecer al presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania porque fue el único en mencionar la discontinuación de la financiación de Estados Unidos a Ucrania, si es elegido presidente. Ahora, es importante considerar múltiples perspectivas sobre este asunto. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el comunicado del G20 y sus implicaciones para Ucrania, Rusia, China y la diplomacia global? Por favor, comparte tus opiniones en la sección de comentarios.